Pues hoy vamos a abordar un tema al que se le puso por título Conociendo tu corazón. Si recibiste la invitación digital, seguramente ahí leíste que decía Conociendo tu corazón. Y esto es muy importante porque es desde donde partimos para poder buscar con sinceridad a Dios. Podemos decir que la mayoría de las personas tienen en cuenta a Dios solamente por instantes, por momentos. El resto del día, el resto del tiempo, generalmente, pues no está Dios contemplado en su vida cotidiana. Hoy vamos a descubrir cuáles son este tipo de ideas, de pensamientos, de personas, de cosas que pueden estar estorbando el corazón de una persona para poder realmente encontrarse con Dios. Jesús decía que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos no vienen de afuera hacia adentro, salen desde adentro, por las cosas que hemos vivido, por las cosas en las cuales nos deleitábamos, en las cuales nos dejábamos llevar. Son las cosas que finalmente terminan por contender con nuestras almas y luchar en contra de lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Así que hoy vamos a aprender cuáles son estos estorbos, tanto externos como internos, que pueden estar impidiendo que conozcamos a Dios de verdad, con toda sinceridad. Sí. El término que la Biblia usa para estos estorbos, a los que ahorita le llamo estorbos, se le dice idolatría. Porque si bien es cierto, pensamos en idolatría como algo externo, una actitud de reverencia, de honrar, etcétera, a objetos inanimados, la realidad es que no solo se trata de objetos inanimados, es decir, de ídolos físicos, ídolos de animalitos, de personas, de santos, de la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a aprender cuáles son los principales estorbos que el ser humano tiene cuando se trata de conocer verdaderamente a Dios. Les invito a que vayamos juntos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo número 10, y nos vamos a dar cuenta de una aseveración, de un mandamiento de hecho, que es lo que la Escritura nos dice aquí, lo que el apóstol Pablo está queriéndonos enseñar en este sentido. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice la Escritura: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Qué interesante que la expresión que usa el apóstol para referirse a cuál es nuestra actitud que debemos de tener ante la idolatría es: córrele, huye. Oye, pero no me va a perseguir un objeto inanimado, no va a salir corriendo detrás de mí. No, en realidad es por lo que hay dentro del corazón del hombre o de la mujer que se acerca para decirle a un objeto inanimado: tú me tienes que ayudar, tú me tienes que sacar de tal o cual problema, ¿sí? De un objeto, de algo creado por el ser humano, creado por un artesano, quizás, decirle: ayúdame en tal o cual problema, ¿sí? El libro, por ejemplo, de Isaías nos dice entre sus capítulos que el ser humano es tan falto de entendimiento que puede hacer una fogata, ponerle troncos a la fogata para que se esté calentando. Cuando ya deja de usar esa fogata, agarra alguno de los troncos que queda ahí medio achicharrado y le empieza a dar forma, y luego lo pone delante de él y le dice: tú eres mi Dios. Es decir, llega a un extremo el ser humano de pensar que aquellas cosas que inclusive con sus propias manos puede llegar a formar, se convierte en algo divino, ¿sí? La realidad es que este tipo de idolatría es a lo mejor un absurdo, suena demasiado místico, demasiado supersticioso a la luz de
lo que realmente Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios le decía a su pueblo cuando salió de una tierra de ídolos? Porque Egipto, el lugar donde estuvo viviendo durante 400 años, era una tierra que tenían un Dios casi que para cada día del año. ¿Sí? Así como hoy en día hay santos para cada día del año, en aquella ciudad, en aquellas ciudades del antiguo imperio egipcio, había casi un Dios para cada cosa que les podía suceder a los egipcios. Entonces, cuando el pueblo de Dios entra a esta tierra de Egipto, ellos empiezan a habituarse, a acostumbrarse a normalizar lo que están viendo como parte de la vida cotidiana de los egipcios. Pues es normal que le oren al Dios fulano de tal, al Dios fulana de tal, es decir, a aquellos que nos protegen de ciertas catástrofes, aquellos que nos ayudan en ciertas circunstancias, y pues ahí tenemos para cada cosa alguien a quien recurrir. ¿Sí? Cuando Dios saca a su pueblo, Él sabe que su pueblo viene con este aprendizaje visual de que los egipcios a veces quizás se salían con la suya y les salía bien, por así decirlo, ir y hacer tal cosa y luego orar a sus ídolos y que sus ídolos le respondieran, entre comillas, según ellos, porque les había salido bien la jugada. ¿Sí? La realidad es que no es así. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, acerca de qué cosas son las que debemos de tener mucho, mucho cuidado nosotros que en verdad queremos buscar a Dios con el corazón sincero, con la sinceridad de una persona que quiere encontrarse con Dios, que quiere servir a Dios, que quiere reverenciar a Dios, que no piensa de manera mística que las cosas son por suerte, son a ver si es chicle y pega, sino que en verdad desea servir a Dios de todo corazón. Éxodo capítulo 20, versículo número 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Sí, sé que vienes saliendo de una tierra de un montón de dioses, pero aquí el que es tu Dios soy yo. Yo que te saqué de la tierra de Egipto, yo que destruí la fe, entre comillas, de los egipcios en 10 deidades suyas, porque cada una de las plagas tenía su Dios egipcio para que los protegiera. Y fue nuestro Dios derribando cada una de esas confianzas en las cuales el pueblo egipcio tenía para demostrarle a Israel que ninguno de los dioses de Egipto tenía poder. Que el Dios que los estaba a punto de sacar de Egipto era y es por encima de todas las creencias del imperio más poderoso de aquella época. ¿Sí? Entonces, empecemos por entender que Dios va derribando nuestras confianzas, aquellas cosas en las cuales pensamos que tenemos seguridad. Ellos tenían un Dios para las moscas, porque al vivir junto a un río, las cosas que fallecían, que morían en la orilla del río, generaba un ambiente de putrefacción, y entonces había moscas, y las moscas iban a las casas, y generalmente los líderes y los gobiernos egipcios vivían cerca del río Nilo, y entonces pues ellos tenían que cuidarse de las moscas, eran los primeros a la mano de esta plaga de insectos, ¿no? Y entonces ellos tenían sus propios dioses para que los cubrieran y los protegieran de las moscas, y a veces había temporadas sin moscas, y a veces había temporadas que sí, había mosca, y apelaban a sus dioses. Pero cuando vino una tempestad de moscas, e hicieron lo que habitualmente hacían, que era orar a sus dioses, resulta que no pasó nada. No fue sino hasta que el Dios de Israel dijo, ya, por medio de la boca de Moisés, entonces se acabó. Demostrando así que no era la oración a sus dioses la que tenía el poder, sino que es el Dios de Israel el que determinaba el fin de cada plaga. Y así, no importaba cuánto se esforzaran los egipcios en buscar ayuda, no recibían la ayuda hasta que entendieran que era el Dios de Israel el que determinaba el fin de cada
plaga. Y cuando terminaba esta plaga, ¿qué sucedía? Se endurecía nuevamente. ¡Ay, ya la libramos! No pasó nada. Uf, mi habilidad, ¿verdad? Nuestros dioses. Oye, pero si el que pidió para que ya no continuara esta plaga fue el Dios de Israel, fue Moisés, al Dios de Israel. Sí, pero nuestros dioses tuvieron que ver. No nada más es uno. No, estuvieron a la par. Nuestras oraciones también llegaban al cielo. También llegaban a nuestros dioses. Ah, sí, venía otra plaga. A ver, ora a tus dioses, échale ganas. Esfuérzate en orar más duro, a lo mejor están dormidos, decía Elías, ¿no? A lo mejor no te escuchan bien. Y no pasaba, y no pasaba, y no se quitaba, y no se quitaba, hasta que decían, bueno, pues vamos a decirle nuevamente a Moisés que le ore a su Dios, y volvía a cesar la plaga. Todas estas cosas el pueblo de Israel estaba mirando y diciendo, ah, caray, pues los dioses no le están funcionando a la gente. Y si tú vas hoy en día con el tío Juanito y le preguntas acerca de la vida matrimonial cuando tiene 2 o 3 divorcios de por medio, ¿qué crees que te va a decir? Te va a decir, no, esfuérzate, mantente fiel, ama, sirve, ten fidelidad hasta el final. No, te va a decir, déjala, ¿qué estás haciendo ahí? Porque el tío Juanito, sus dioses no le han respondido. Y tío Juanito piensa que todo Dios no responde cuando se trata de ciertas cosas. Pero nuestro Dios sí responde. Nuestro Dios sí es capaz de poder ayudar donde nadie más ayuda. Donde todo ya no tiene salida, Dios sí mete su mano para que tengamos salida. Y todo esto lo iba viendo el pueblo de Israel. Y yo estoy seguro, amado, de que tú también has visto la mano de Dios en distintos momentos favoreciendo tu vida. Has visto cómo Dios ha metido su mano para evitar que caigas en cosas peores, que te acerques demasiado a un abismo, que vayas en pos de tus propias pasiones. Has visto la mano de Dios protegiéndote una y otra vez. Así que el pueblo de Israel comienza a tener comunión con su Dios a pesar de vivir en una tierra idólatra, desde el momento en que empieza a observar que hay diferencia entre quien contesta y quien no contesta, quien responde y quien no responde, quien da paz y quien no da paz. Cuando eso comienza a notarse, no estamos ciegos, sabemos que Dios está respondiendo. Sabemos que Dios está ahí. Y por más que querramos darle la espalda y después voltear para otro lado, Dios está demostrando que Él sí es capaz de responder. Que Dios sí es capaz de hacerse presente a través de sus acciones, ¿sí? De sus cosas sobrenaturales. Así que, amado, la idolatría en el corazón del pueblo de Israel comenzó a caer como caían los dioses y las confianzas de Egipto. Y así nos ha pasado a aquellos que hemos llegado a la misericordia de Dios, volteamos hacia atrás y decimos, es que nos fuiste tumbando todos nuestros argumentos uno por uno. Y te decíamos algo y decíamos, no, no quiero nada contigo porque esto y esto y esto. Y al ratito venían las respuestas para esas cosas que nosotros argumentábamos que eran bien racionales, ¿verdad? Y Dios, bendito sea su nombre, fue derribando nuestros argumentos, nuestros ídolos, nos fue limpiando de aquella confianza que podíamos haber tenido en los dioses de Egipto. Sale el pueblo y va a recibir los mandamientos de Dios. Esta columna vertebral de conducta que debe de haber entre el pueblo de Dios. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y que fue derribando todos sus dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Conmigo no va a competir nada, porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La confianza es conmigo. Nadie tiene que interponerse, a nadie tienes que poner delante entre tú y yo. ¿Sí?
Y esto es importante porque ¿qué es lo que hacen muchas religiones? Les genera mucho escozor acercarse directamente a Dios y entonces buscan terceras o cuartas opciones que intercedan delante de Dios cuando Dios está diciendo, no tendrás dioses delante de mí. Nadie tiene por qué estar delante de mí entre tú y yo. Y esto nos hace reflexionar en algo. ¿Qué tenemos como prioridad nosotros en nuestra vida diaria delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Por qué razón finalmente terminamos decidiendo mejor no hacer esto o aquello? O mejor sí hacerlo, porque me gusta, porque me atrae, porque me da placer. ¿Qué tenemos delante de Dios cada uno de nosotros? Sí, porque Dios me dice no tengas nada. ¿Qué es un Dios para que podamos entender en qué pensamos cuando decimos no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Sí? Un Dios es un ser, o en teoría divino, ¿sí? Al cual le puedes orar y en cual puedes depositar tu confianza para asegurarte ciertos beneficios aquí en la tierra. ¿Sí? La realidad es que un Dios, dentro del pensamiento bíblico, es algo o alguien que ocupa un lugar delante de ti que debería de estar ocupando Dios. Dioses no son los de la mitología griega, porque no creemos en la mitología griega, ni en la mitología romana. No creemos en los dioses helénicos, no creemos en los dioses de Medio Oriente, ni tampoco en los dioses de Asia. No creemos en los dioses aztecas, no pensamos que tengan divinidad los dioses mayas. No. Para nosotros de manera muy particular, que ya descartamos los dioses externos, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué tenemos delante de nosotros entre Dios y mi vida? Entre el Dios de la Biblia y yo, ¿qué antepongo? ¿Cuáles son mis prioridades? No tendrás dioses ajenos, es porque no voy a servirle a estos dioses. Porque normalmente una deidad exige algún tipo de sacrificio, algún tipo de entrega, algún tipo de regalo, ¿verdad? Que te haga permitir o pensar que vas a recibir un bien a cambio. Los dioses actúan de esa manera, ¿sí? Ahí tienes a los dioses griegos que recibían obsequios de los humanos para poder comprar o para poder recibir sus dones o sus bendiciones. Así que un dios es alguien con quien intercambias, con quien dices yo te doy y tú me das. Y este tipo de relación era el que tenía Egipto con sus dioses, y por esa razón el pueblo de Israel salió con esa inercia, ¿no? De decir, okay, ellos hacen sacrificios, ellos tienen sus sacerdotes, ellos tienen su manera ritualista de hacer las cosas, le oran a sus dioses esperando que haya un cambio en lo que a mí me beneficia como ser humano, ¿sí? El ser humano se relaciona con sus dioses, llámale el nombre que quieras, aunque sean deidades o sean cosas, se relaciona de una manera en la cual yo entrego tal cosa y ya, a mí no me molestes más. No quiero seguir pensando en que tengo que reverenciar, hacer o tener tal o cual conducta, porque yo ya cumplí con algunos de los requerimientos que exige la religión, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí esto es entre tú y yo. Así se lo plantea Dios al pueblo. Aquí no hay intermediarios, no va a haber gente, dioses, personas, no va a haber cosas a las cuales tengas que rendirle un servicio. No, aquí es conmigo. El Dios de la Biblia es un Dios que no acepta intermediarios, que no acepta intercesores. Y intercesores entiéndase por gente que ya está en el cielo y que no tiene ninguna autoridad
para poder cambiar el destino o lo que sucede aquí en la tierra. El único que sí tiene autoridad para cambiar las cosas es Dios, nuestro Dios trinitario. ¿Sí? Es el único que sí tiene la autoridad para poder cambiar las cosas en nuestra vida y en el planeta Tierra. De ahí en fuera, ninguno de los que ya partieron antes de nosotros tiene autoridad para mover absolutamente nada. Ay, hermano, pero es que yo leí en el libro de Apocalipsis que los santos están ahí abajo elevando sus oraciones para Dios. Sí, pero cuando sigues leyendo el texto, dice que sus oraciones es: ¿hasta cuándo, oh Dios santo y justo, no vengas la sangre de nosotros? No está intercediendo a favor, está pidiendo juicio sobre la tierra. ¿Sí? Está pidiendo que haya ya un tiempo final para la tierra. No está pidiendo nada a favor del ser humano, está pidiendo que sea juzgado. No hay que equivocarnos. Cuando haya personas que te dicen: pero es que Dios sí acepta las oraciones de los santos, porque un día a mí me pasó que yo le oré a San fulano de tal, y sí me contestó. No te contestó él, porque él no tiene ningún poder. Si lo que quería era engañarte, te digo quién es el engañador. ¿Quién te contestó? ¿O ya te lo imaginas? Satanás tiene poder para engañar, y también te puede contestar aparentemente y mover las cosas dentro de su esfera de autoridad aquí en la tierra. ¿Sí? Pero que Dios conteste oraciones de intercesores, no tendrás a nadie delante de mí. Es algo enteramente personal. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. A ver, no solo se trata de deidades. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero si no estoy honrando, es reverencia, dicen algunos. Pero si no estoy honrando, simplemente que pues es mi chamba y tengo que entregarle mi tiempo. Sí, pero tu tiempo no tiene que ver con el tiempo de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú cumple con tu trabajo y listo. Pero no hagas de tu trabajo una confianza de seguridad falsa. ¿Sí? Tú cumple con lo que tienes que cumplir, pero por favor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sigue estando vigente. No puedes estar intercambiando cosas para favorecer tus comodidades o tus necesidades materiales a cambio de lo que es de Dios. ¿Sí lo entendemos, amados? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es importante entenderlo. Dios no se va a poner a la par de César. Llámese como se llame la empresa o la institución pública que sea. ¿Sí lo entendemos, amados? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué no tengo que inclinarme? Porque yo soy tu Dios. Inclínate ante Dios. ¿Tienes una necesidad? Inclínate ante Dios. ¿Tienes algo que te haga falta? Háblale a tu Dios. Él es tu Dios. No es Dios así de manera general, es tuyo. Por eso no tendrás delante de mí nada, porque soy tuyo y tú eres mío. Y es una relación estrecha de uno como ser humano en humildad para con Dios. ¿Sí? Pero no te vas a inclinar ante ellas, no las vas a honrar, porque yo soy tu Dios fuerte. Y se describe a sí mismo Dios como alguien fuerte. Y ya lo demostró. 10 de sus dioses no pudieron contra él. Y sus 2 serpientes que se convirtieron tampoco pudieron. O sea, Dios no está a la altura del resto de las creencias. Dios es un Dios fuerte. Pero no solamente es fuerte, sino nos está celando. Es celoso de nosotros. A Él no le hace ninguna gracia que estemos coqueteando con el mundo. No le hace feliz que estés viendo qué cosa puedes hacer, hasta dónde vas a lograr alcanzar a hacer
sin que rompas un mandamiento. No, Dios no está bien, no está contento cuando estás buscando hacer migas con la gente del mundo. Estás tomando en cuenta más los pensamientos del mundo que los pensamientos o las opiniones de Dios o los mandamientos de Dios. No, Dios no hace ningún sentido que tengamos esta clase de idea. O somos suyos o somos suyos. ¿Sí? Cuando te entregas a Dios, no te estás entregando a un Dios que te va a dar chance de poder andar con un pie aquí y otro pie acá. Un pie en el mundo y un pie con Él. No, Él es celoso. Él es al 100%, amados. ¿Sí? Es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? Que Dios está visitando. La palabra visitar en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es mirar, estar atento, prestar atención. O sea, Dios es un Dios que está mirando la maldad. No está viendo cosas buenas entre nosotros, no, está viendo la maldad, porque lo único bueno es Él, y Él nos ayuda a seguirlo a Él. Pero está viendo la maldad de los padres sobre los hijos. No dice la maldad que los padres transfieren a los hijos, ¿verdad? No dice así. Está viendo la maldad de un padre que está, se supone que a cargo de sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer un padre? Cuidar y proteger y enseñar a sus hijos. No lo está haciendo. Dios sí mira cómo educamos. Sí mira cómo transmitimos las verdades. Sí mira cómo enseñamos a los nuestros. Está pendiente de cómo trata el ser humano, los padres, a los hijos. Y sabe una cosa, la maldad se enseña. La maldad se puede transmitir. Si eres un mal ejemplo, ese mal ejemplo lo va a repetir y a lo mejor aumentado con sus propias corrupciones, el hijo. No porque sea herencia en el ADN, amado, ni es genético. No vayamos a pensar que se transmite por ósmosis así, de que, ya se lo pasé a mi hijo cuando iba a nacer, y porque yo soy un perverso, mi hijo también lo va a hacer. No, tu hijo no tiene ninguna necesidad de ser un perverso como el padre. Dios lo puede rescatar muy a tiempo. ¿Sí? Pero Dios sí ve la maldad. O sea, lo que está diciendo aquí es, estoy mirando cómo se conducen los padres con los hijos. Y a su vez con la tercera y con la cuarta generación. Estoy mirando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, no de su pueblo, de los que me aborrecen. Por lo tanto, no es cierto eso de que se transmite las maldiciones generacionales, a menos que seas de los que aborrecen, ¿verdad? Si eres de los que aborrecen, pues sí te vas a aprender todas las mañas de papá y mamá, todas. Que si son mentirosos, te vas a echar sus mentiras también y vas a agregar las propias. Pero no vayamos a pensar que se trata de los que sí amamos a Dios. No, los que sí amamos a Dios no nos inclinamos ante ninguna cosa que no sea ante nuestro único y verdadero Señor. ¿Sí lo entendemos? A menos que seamos, repito, de los que le aborrecen. Y luego agrega a Dios, porque sí, la maldad está presente en todos lados. La maldad es de generación en generación, se repiten, los patrones se repiten, las enseñanzas se repiten. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Y aquí es donde entra la misericordia de Dios, que evita que todas las generaciones se pierdan y que todos caminemos al infierno. Que hago misericordia a millares. Que hago misericordia a millares. Se detiene la inercia de maldad cuando entra la misericordia de Dios y hace misericordia. Se detiene la inercia de maldad, no se sigue en ello, entra en acción la misericordia de Dios y hace misericordia a millares. Y entonces a los que aman y guardan mis mandamientos. Sí se puede. Sí se puede amar a Dios y sí se puede guardar sus mandamientos y no tenemos que repetir las mismas cosas y las mismas maldades y los mismos pecados que papá y mamá. Y eso lo vamos a ver más adelante, durante el mes de mayo.
Amados, es bien importante entenderlo. Y vamos a entrar a profundidad con este tipo de cosas. Pero en este momento lo que quiero que quede claro es que la idolatría sí se sabe, se enseña, sí se repite, no por que se transmita de generación a generación, sino por enseñanza, por aprendizaje, porque la gente tiende a querer imitar. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo número 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto también se aprende. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se aprende. Si tienes un padre que respeta a Dios, el hijo, aunque inicialmente tendrá que tener su propio encuentro con Cristo, va a ser más sencillo que honre y tema a Dios. ¿Sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. ¿Sí? Amados, esto es contrario a la idolatría. A la idolatría tanto de objetos como a las propias cosas que tenemos en gran estima. ¿Sí? Vamos a regresar ahorita a estudiar lo que dice 1 Corintios capítulo 10, pero ahora desde el versículo número 1. Porque nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo, este pueblo al cual se le está dando este testimonio, se le está diciendo no te inclinarás ante ellos, etcétera, no hizo caso. Tuvo una inercia y no doblegó su corazón. 1 Corintios capítulo 10, a partir ahora del versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, no quiere que nos quedemos sin el conocimiento, que estemos ignorantes de esto. Pablo está escribiendo a la iglesia, a una iglesia que está asentada en una ciudad gentil, ¿sí? Es decir, no todos son judíos y no todos conocen la historia de los judíos. No todos conocen la historia del Dios que sacó a Israel de Egipto. Ya han pasado cientos de años desde aquel momento y ahora nos encontramos que el apóstol Pablo le está queriendo describir a estos nuevos creyentes cosas que no deben de ignorar, que deben de tener presente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. Todos estaban a cubierto durante ese paso en el desierto donde tenían que llevar la presencia de Dios como una nube para que no les estuviera cayendo el rayo del sol a plomo. Yo no sé si tú lo sepas, pero esa era la manera en la que Dios cuidaba. ¿Te puedes imaginar que te dicen, oye, vas a avanzar aquí por este lugar desértico? Dices, ay, ¿y cómo le voy a hacer para evitar la deshidratación? ¿Cómo le voy a hacer para que no me vaya mal, para que no muera en el camino? Oye, Dios va a acompañarte con una nube. Los cubrió con su nube para que el sol tan abrasador no los matara. Dios los iba acompañando y los iba cubriendo en una nube. Todos estuvieron bajo la nube, todos miraban cómo en el desierto ellos iban a cubierto. Todos iban siendo cubiertos por Dios mientras caminaban en el desierto. Y cuando era de noche y decían, no hombre, nos vamos a perder, ni tenemos nada de qué manera poder caminar aquí de noche, era fuego, adelante y atrás que los alumbraba. Es decir, todo el tiempo, no solo las 10 plagas que fueron notables, durante su paso por el desierto, iban a cubierto. Una nube los separaba entre el calor abrasante del sol y sus vidas. Y en la noche, un fuego era quien los dirigía para saber por dónde caminar. Y quien los calentaba, porque cuando el desierto llega el momento de la noche, baja la temperatura, son extremos, baja a 0, -0, la temperatura del desierto. Obviamente caminar de noche implicaba
que podían tener hipotermia. Por la mañana era deshidratación y por la noche podían tener hipotermia. ¿Y qué hizo Dios? De las dos maneras los cuidó. Para evitar la hipotermia y para evitar la deshidratación. Dios se mantuvo con ellos todo el tiempo. No tenían excusa, amado. No era nada más el Dios que nos sacó de Egipto, sino el Dios que está con nosotros y nos está llevando todo el tiempo del desierto a cubierto. Nos está cuidando todo el tiempo. Así que todos estaban bajo la nube. Y todos pasaron el mar. No hubo una pérdida, un deceso entre el pueblo de Israel. No hubo por todo el camino que Dios los estuvo llevando. No hubo decesos, no hubo muertes, ni del más infante, ni del mayor, no hubo muertes. Todo el tiempo Dios los estuvo cuidando. Llegaron al Sinaí, donde reciben los 10 mandamientos, y es ahí donde sí hubo muertes, pero no por causa de un descuido de Dios, sino por causa de que decidieron rebelarse en contra de Dios, de hacer de su fe, de lo que acababan de estar viviendo, una fiesta, y de que no les importó todo lo que estaban ya viviendo al lado de Dios. ¿Sí? Por eso, amado, ten mucho cuidado cuando te vayas a quejar. No vaya a ser que cuando voltees para atrás digas, yo venía Dios conmigo y me estaba cubriendo tanto tiempo a través de una nube, y yo diciendo, ay esto, ay aquello, ay pues mira esto. No vaya a ser que termines siendo dejado en el desierto porque la nube no te fue suficiente para cubrirte y para demostrarte que está contigo, o para guiarte y darte calor durante las jornadas nocturnas. Sí lo entendemos, amados. Continúa diciendo, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Dios fue cuidado por él desde que salieron. Y aunque sí los metió por el desierto y se fueron por la península del Sinaí, entre rocas y un montón de calor abrasador por todos lados, ellos iban frescos, ellos iban tranquilos. No los iba a matar el calor del desierto, ni tampoco el frío de noche. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ya no había nada de que yo por mi lado y tú por el tuyo. No, todos recibían de parte de Dios lo que necesitaba su alma. Todos recibían de parte de Dios lo que necesitaban. Y Dios les estaba alimentando de una u otra manera. Y así actúa con nosotros. A lo mejor un domingo hay cosas que no te brillan tanto. Y hay otros que dices, Dios mío, yo no sabía esto ni lo había entendido así. Te está alimentando Dios. Y todos recibimos alimento. No hay ninguno de nosotros que nos quedemos sin recibir bendición de parte de Dios. A menos que nos estemos quejando. A menos que seamos de los que gustan de murmurar, ¿verdad? En lugar de mirar las misericordias de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No pasaron sed, no se murió nadie de sed, no se murió nadie de hambre, no se murió, ninguno pereció porque le faltara algo dentro de ese desierto. Ninguno. Amado, a veces nos quejamos mucho de los desiertos que llegamos a pasar. Ay, ¿por qué a mí, Señor? La nube va contigo, el calor va contigo, todo el tiempo está Dios contigo. ¿Para qué te quejas? ¿Para qué levantas la voz como si te fueras a morir? No te vas a morir. No te va a faltar nada. No hay nada que te vaya a faltar con Dios. Todo está cubierto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los egipcios pensando, van a caer como mosquitas en el desierto. Van a llegar agotados. No van a tener fuerza. Y no los alcanzan, y no los alcanzan, y no los alcanzan. Pues ¿qué los está protegiendo? Porque ya deberíamos ver algunos difuntos. No. Dios iba cubriendo del sol y del frío.
el desierto no es tan mortal como parece ser para muchas personas. ¿Sí? Versículo 5, y esto es lo que quiero que entendamos y tengamos cuidado con la idolatría. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos salieron de Egipto, todos llegaron al monte de Sinaí, todas las tribus completitas, llegaron con lo suficiente para poder vivir, con lo suficiente para poder armar una nación nueva. Pero llegaron al Sinaí y pasó lo siguiente. Vamos al libro de Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, o sea, recordemos, se va Moisés, va a recibir justamente los 10 mandamientos. Y el pueblo, en lugar de entender que ellos tenían que cuidarse, mantenerse a resguardo, no lo hicieron. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Sustitutos, cosas en las que podamos poner nuestra confianza, para que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense, amados, que antes de que esto sucediera, Dios quiso acercar a todo el pueblo a la montaña. O sea, Dios no quería que fuera solo Moisés quien se acercara a Dios. Quería que fuera todo el pueblo quien se acercara a la montaña. Pero cuando Dios desciende para tener comunión con ellos, lo que hacen ellos es decir, no, que hable Moisés, no nosotros. Esto está muy fuerte. Porque se oían trompetas, porque se oía una nube que descendía sobre el monte de Sinaí y les dio miedo. Oye, llevas cuántas semanas caminando bajo una nube que te está protegiendo y en la noche un fuego quién sabe de dónde, pero que te calienta y no te atreves a acercarte y a tener comunión con Dios. Y entonces es el propio pueblo quien decide que sea Moisés el que suba a hablar con Dios. Ay, ya se tardó tanto, ya como que se dilató mucho, ¿no? Fíjense cómo el corazón del ser humano es tan inconstante. Piden que sea Moisés, pero cuando Moisés sube ya empiezan a decir, no, pues ya es tarde. Ya es mucho, ¿no? No, amados. Tenemos que tener tanto cuidado, de verdad, tanto respeto por Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. También Aarón pensó que algo le había pasado a su hermano. Es increíble que alguien que recibe la indicación, ve y encuentra a tu hermano en tal lugar, sale y lo encuentra, está todo el tiempo durante la época de las plagas, viendo cómo Moisés ora y se quita, y luego el desierto, el camino hacia el Sinaí, siendo cuidado, que diga, no, pues sí, tienen razón, el pueblo tiene razón, voy a tener que hacer una figura representativa. A eso estaban acostumbrados. Y eso es lo que suele hacer la religión, amado. La religión se amolda a lo que el pueblo requiere. La religión
tiene esta tendencia de amoldarse, ¿sí? De acomodarse de tal forma que puede seguir haciendo más o menos sus propias prácticas. Y después, ya a ver qué sucederá, ¿sí? Pero en aquel momento, y es importante que lo entendamos, porque es parte de la naturaleza humana, que el pueblo caminó y en el momento en el cual pareciera que hubiera un silencio, lo que platicábamos hace un momento cuando leíamos el Salmo, pareciera que hay un silencio, lo primero que se haga es volver a las viejas costumbres, volver a las actividades que antes tenías. Amado, no es posible que seamos tan poco serios con las cosas de Dios, ¿sí? ¿Cómo es posible que porque en este momento no se hace lo que yo digo, me regreso, me voy para atrás? No se hace en el tiempo que yo pensaba, en lo primero que pienso es, no, mejor hacemos las cosas como se hacían en Egipto. Amado, amada, renuncia a todo eso, porque de verdad, esta gente se quedó allí, se murió, no continuó adelante. Entonces, dice, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Todo el pueblo, amados. Todos pensaron que lo que debían de hacer era retomar cosas que habían visto de Egipto. Retomarlas. Pues si Egipto lo hizo, ¿por qué nosotros no? Oye, 10 de sus dioses cayeron bajo la influencia de Dios, y eso no fue suficiente para que te des cuenta que nada de eso sirve. Pues así lo hicieron. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Y él los tomó de las manos de ellos. Aquí hay un dato bien interesante, amado. El pueblo se acercó a Aarón. ¿Por qué no fueron con algún otro artífice, con algún otro que trabajara el metal? ¿Por qué Aarón? Porque la conciencia del ser humano, aunque quiere regresar a las viejas costumbres, no se atreve tan abiertamente a volverse atrás. Tiene que tener alguna especie de mezcla entre lo que yo pensaba y lo que actualmente estoy viviendo, lo que actualmente estoy escuchando, para que no me genere choque en mi conciencia. Así que no me voy a acercar a aquellos que no estaban con Moisés. No, ¿cómo crees? No, yo sí respeto. Me voy a acercar con un artesano, con alguien que sabe trabajar los materiales, los metales, como Aarón, porque él es el hermano de Moisés. Así que vemos cómo se mezclan las ideas aquí. ¿Sí? No me voy a regresar a hacerme yo mismo mis propios dioses como lo hacían los egipcios. No, ya no estoy para esos. Yo ya dejé eso. No, pero empiezas a mezclar las cosas. Y a la hora en que empiezas a mezclar lo que venías haciendo con lo que ahora es una realidad, que entras en una conciencia de que Dios es un Dios que derrotó a todo lo que conocías de Egipto, dices, no, pero bueno, pues me acerco a quien estuvo presente en la victoria, ¿no? A quien sí estuvo con Moisés en la victoria. Y entonces comienzan a tener mezclas, ¿sí? Y Aarón aquí pecó, ¿sí? Le gustó este honor, ¿verdad?, que tuvo de que el pueblo lo considerara, de que el pueblo lo tomara en cuenta, ¿verdad? Y dijera, no, que espiritual también es Aarón. Así que bueno, pues vamos a decirle a Aarón que nos haga dioses, que de él mismo venga, que no somos nosotros, ¿no? Pero que él nos indique que sí. Y entonces Aarón, en este momento de soberbia, prepara unos dioses para el pueblo, unas nuevas instrucciones para el pueblo de Israel, porque su hermano pues ya no bajaba, nomás se la vivía ahí en las nubes, ¿no? Y entonces yo tengo que cuidar al pueblo porque bueno, pues no hay nadie más que lo haga, ¿no? Y ahí Aarón entra en maldad, entra en pecado, como entran en pecado muchas personas
que consideran que saben lo suficiente para poder ayudar al pueblo cuando ni siquiera saben servir. Sí me doy a entender, amados. Es bien importante que podamos entenderlo. Aquí vemos cómo Aarón sí se quiso poner en esa posición de ayudador del pueblo. Lo ayudó, le creó falsos dioses, falsas expectativas. Hay que tener mucho cuidado, también nosotros, con no estar buscando a nuestros Aarones que nos hagan lo que nosotros pensamos que se puede ajustar mejor a nuestras conveniencias y estilos de vida. Porque hoy en día hay muchos Aarones en este sentido, que desde los púlpitos te dicen lo que quieres oír, se ajustan a lo que quieres escuchar, lo que te conviene como estilo de vida. Sí. Tengamos mucho cuidado de no estar buscando qué se ajusta a nuestra manera de pensar. Porque es como el pueblo diciéndole a Aarón, haznos dioses, pero hazlo tú. Y entonces, no, hombre, es que me dijo el hermano tal, de tal o cual denominación, me dijo así y así y así. Ay, amado, así no son las cosas. Así no es que Dios quiere que se hagan las cosas. No se trata de buscar lo que conviene para ti, sino lo que Dios quiere para ti. Sí me doy a entender. Y entonces hay muchos Aarones, tengamos cuidado de ellos. Continúa diciendo la Escritura. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos sí te hicieron bien, Israel. Estos sí te sacaron. Estos sí te escuchan. No, hombre, el otro se la vive allá. ¿Quién sabe dónde? Estos sí te prestan atención. Estos son tus dioses. Pero para que no te sientas mal, son los que te sacaron de Egipto. No vaya a ser que te vayas a sentir demasiado incómodo en tu conciencia diciendo, estoy regresando a las prácticas que antes hacía. No, estos se parecen a lo que Aarón, el que es el hermano de Moisés, que caminaba con Moisés, hizo para nosotros. A estos son tus dioses. ¿Si alcanzamos a entender cómo se deforma el corazón del hombre? Cuando tú te acercas a Dios, no debes de acercarte pensando en cosas que a ti te gustan, te convienen, prefieres, que te hacen sentir mejor. No, amado. Cuando te acerques a Dios, acércate queriéndolo escuchar a Él, no queriendo escuchar de Él lo que tú quieras escuchar, ¿sí? Sino lo que Él tiene que decir, porque somos buenos para prestarle atención a dioses ajenos, a otras voces, y decir, Dios me habló, me confirmó Dios. No te confirmó, porque si te vas a la Biblia no existe como tal el que tú planteaste esto y dijiste, pues yo es que a mí se me antoja esto, quiero vivir de esta manera. No hay confirmación en ello. Ve cómo quiere Dios que vivas. ¿Sí? Ahí sí puedes contemplar y puedes considerar sin mezclar qué te conviene o qué no te conviene. Si vas a buscar a Dios, búscalo en serio, no en serie. ¿Sí? Búscalo con convicción, no con a ver qué le saco, a ver qué me conviene. No, búscalo a Él. Él es tu Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y viendo esto Aarón, edificó un altar. No solo se quedó con su estatua, no. El pueblo se emocionó y Aarón dijo, no, Dios está con nosotros. Vamos a hacer un altar, ¿cómo no? Ya hice esto. Y la gente dijo, no, estos son los dioses que te sacaron de... Sí, entonces le hacen un altar. Aarón no se quedó solamente con el, voy a hacer el becerro y como alguien presionado o inocente, no. Sí le gustó ese momento de fama a Aarón.
sí le gustó ese momento de que lo tomaran como líder. Qué difícil, de verdad. Continúa diciendo la Escritura: edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Predicó a Aarón acerca de esta deidad. No, es que no es cualquier cosa, amados. Por eso digo, tengamos mucho cuidado con los Aarones, porque se envanecen y luego piensan que todo mundo los tiene que escuchar, que todo mundo tiene que prestarles atención, y entonces les sigue incrementando. Ah, ya me escuchó, ahora te voy a prestar esta revistita, y luego esto otro, y luego te acerco este libro, y así es Aarón. Es alguien que gusta de ser escuchado, de ser atendido, ¿sí? De que lo tomen en cuenta. Continúa diciendo la Escritura: edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Le puso el nombre a su obra de arte, le puso el nombre de Jehová. Entendamos, Aarón también estaba en este momento desviado. No estaba bien. Y así, amado, podemos darle forma a muchas ideas, muchas teologías, muchas formas de interpretar la Biblia. ¿Para qué? Para decir, estas sí son las verdades del Evangelio. Esto tiene años de tal o cual cosa. Esto tiene una historia. Y así formar a través de los Aarones falsos ídolos, falsos dioses que corrompen al pueblo. No les hace ningún bien a las personas decir salvo siempre salvo. No les hace ningún bien. No les hace ningún bien a las personas quitarles la responsabilidad de sus maldades y decir, pues son así desde chiquitos. No les hace ningún bien. No los ayuda. No les hace ningún bien al pueblo quitarles la responsabilidad de la maldad que cometen. Sí me doy a entender, amados. Continúa diciendo la Escritura: y al día siguiente madrugaron. Es que va a haber pachanga. ¿Cómo no? Sí, voy a madrugar. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cosas que parecieran no tener nada de maldad, salvo que ya lo están haciendo para algo que no es Dios. Están entregando sus dones, sus talentos, sus esfuerzos para pensar que están así sirviendo a Dios. Qué terrible y tremendo es esto. Así lo hace la gente. La gente forma sus religiones con la finalidad de resguardar sus vidas. Y entonces así se va fomentando y se predica, ¿no? Se anuncia, mañana vamos a hacer fiesta. Y tempranito ahí están. Son los primeros en levantarse. Para eso no hay excusa. Pero para humillarse delante de Dios, para buscarlo sinceramente, ahí sí ponen excusas. Uy, me siento mal. Uy, no puedo con esto. Uy, no puedo con aquello. Usted disculpe. Tengo que ir a ver qué pasó con mi terreno. Tengo que ir a ver esto otro, etcétera. La Escritura nos enseña en dónde nos quiere Dios y cómo quiere que le sirvamos a Dios. ¿Sí? La gente se puede hacer dioses ajenos fácilmente. Continúa diciendo la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No, Dios no ve las cosas como tú las ves. Mientras tú te regocijas pensando que es Dios quien te está ayudando o quien te está diciendo haz esto otro, cuando no es Él, no te está dando permiso de regocijarte. Él lo ve como corrupción. Él no ve
a una persona y diciendo, ay, mira, se equivocó, pobrecita, pobrecito. Lo ve como corrupción. Lo ve como un acto de que se está desviando. Se está desviando. Ve, Moisés, antes de que sea demasiado tarde, ve. Porque esto que está sucediendo no está bien. Mira nada más cómo están. Creyendo que me sirven y están festejándome, cuando lo que en realidad están haciendo es festejarse a sí mismos de qué bello les quedó su altar, de cuánto cooperaron para poder lograr este becerro de oro, de cuánto hicieron, etcétera. Eso sí es belleza, ¿no? No, aquí lo que tenemos que hacer es servir al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. De eso se trata nuestra vida, amado. Tu vida no se trata de tratar de hacer lo mejor posible, se trata de servir a Dios. Nuestra vida tiene que servir realmente a Dios. Sí. Así que, amado, no nos equivoquemos. Los altares del corazón existen. Sí existen. Y hay momentos en los cuales se tiene que levantar la voz y decir, quien esté por Jehová, venga de mi lado. Y quien no esté por Jehová, ahí quédese. ¿Sí? Y eso fue lo que a continuación Moisés, cuando llega, tuvo que hacer. ¿Sí? Tuvo que santificar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, pues qué cómodo. Ya no son las trompetas de la montaña las que me espantan. No, aquí hay fiesta. Ya no son los truenos de la montaña que me hicieron decir, Moisés, sube tú, no nosotros. Tú habla por nosotros a Dios. Ya no son esas cosas que me hacen sentir reverencia, que me hacen sentir temor, no. Aquí es fiesta, aquí es regocijo, aquí estamos a todo dar, aquí puedo llevar mi cristianismo tranquilo, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me exhorte, sin que nadie me ayude a caminar en santidad. Aquí sí me siento bastante cómodo. No, amado, no es así. Dios demanda de ti y de mí que le adoremos a Él, que le sigamos única y exclusivamente a Él. La pregunta aquí es, ¿dónde estás parado tú? ¿De qué lado estás? Continúa diciendo la Escritura, versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver, ¿cuál era el tipo de adoración que el pueblo estaba presentando? Estaba cantando, estaba regocijándose, se levantó temprano, acudió al altar, presentó sus ofrendas de paz. Lo que se puede hacer en una iglesia, cualquiera, es lo mismo que hicieron ellos. Lo mismito. Voy a la iglesia. Bien, qué bueno. Pero puede ser una persona corrompida yendo a la iglesia. Puede ser una persona que ya ha dejado el camino, aunque vayas a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque estas cosas que hizo el pueblo de pararse temprano, de presentar holocaustos, de regocijarse, de comer, de beber, tener comunión, compartir, etcétera, etcétera, cualquier persona que tenga corrupción en su corazón lo puede hacer, aun cuando tiene corrupción en el corazón. Aun cuando puede levantarse temprano, hay un problema de corazón. Para Dios todo esto es visible. ¿Sí? Dios ve como adoración que se levantan temprano, que van al altar, que le sirven a Dios, bueno, al becerro, que están contentos con el becerro. Eso lo ve Dios como corrupción. ¿Te puedes imaginar qué cosas no ve Dios como corrupción cuando analizas tu vida? ¿Qué es más regocijante para ti? ¿Estar con Cristo en su presencia o estar en una fiesta familiar? ¿Qué te causa mayor placer? Sí. A lo mejor estás sirviendo un becerro de oro y no te habías dado cuenta. A lo mejor prefieres a un familiar y no te habías dado cuenta. A lo mejor prefieres escuchar la opinión de alguien que no es alguien que ame a Dios y no te habías dado cuenta. Estás sirviendo a dioses ajenos.
Estás sirviendo tu propio vientre. Continúa diciendo la Escritura. Porque pronto se han apartado del camino y ya no, que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Cómo ve Dios a un pueblo que parece que sí lo quiere adorar, pero a su modo, a su manera, a su estilo? Duros de cerviz, corrompidos. No son buenas palabras, ¿verdad? Buscar a Dios es buscarlo en serio, amados, con toda seriedad, con diligencia, con esfuerzo. ¿Te paras en la mañana? Sí, pero te paras a buscarlo a Él, no a buscar a ver qué prédica me pongo hoy. No, búscalo a Él, adora a Él. Ya después tendrás tiempo para ponerte las prédicas que quieras. Búscalo a Él. Él es la principal persona de tu vida, si es que en verdad lo es. Sí. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. No estaba nada bien como se vislumbraban las cosas. Y de ti yo haré una nación grande. Qué buena prueba para Moisés también. Ya no va a ser de Abraham, no, ahora va a ser de Moisés, la nación grande, va a venir de él. Sí, de Abraham porque pues es su antecedente, pero ahora va a venir de él. ¿Y qué dijo Moisés? No, yo no quiero que a mí me den ningún tipo de liderazgo. Yo no quiero estar en primera fila. No me interesa parecer que soy alguien importante. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Fuiste tú, Señor, no yo. Yo no quería, yo estaba aquí en una zarza y me mandaste llamar a través de ella y aquí estoy haciendo lo que tú me pides, pero no soy nadie importante. No destruyas a tu pueblo. Aunque me prometas sacar pueblo de mí, no lo destruyas, por favor. Continúa diciendo la Escritura: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Para matarlos en los montes y para reaerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor y de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Arrepiéntete, le está diciendo Moisés a Dios. Detente, no lo está llamando por alguna maldad, le está diciendo: Señor, contén, es justo, sí, es justo, es un pueblo corrupto, sí, no somos los mejores, no, pero tú nos sacaste. Y amado, esas oraciones son de continuo, hasta el presente. No somos los más aptos, no somos los más capaces, no somos los mejores, no somos los ideales, pero nos sacaste. Ten paciencia con nosotros. Esas oraciones siguen aún hoy en día. Ten paciencia con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios extienda su misericordia, que no consuma nuestras vidas, que no nos deje tirados diciendo: pues es que fíjate cómo se comportó, se creyó líder, se creyó profetiza, se creyó esto. O sea, no nos dejes así, Señor, no nos dejes así. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que has hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Dios se detuvo? Sí. Pero Moisés tuvo que tomar una decisión y tuvo que santificar a su pueblo. Sí. Continúa diciendo: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio,
Las tablas escritas por ambos lados, del uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, Moisés sabía muy bien que los tablas estaban selladas con la mano de Dios, pero que el pueblo no podía recibirlas por la corrupción de su corazón. Continúa diciendo, cuando oyó Josué el clamor del pueblo, porque Josué sí subió a las faldas con Moisés, que el pueblo gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondiendo, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego, y lo molió hasta reducirlo en polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué bueno que Moisés no era Dios, ¿verdad? Porque Moisés sí se encendió y sí actuó. Y lo que hizo fue destruir el becerro de oro. ¿Sí? Dios nos conceda destruir nuestros altares, aquellas cosas que tenemos como muy preciadas el día de hoy. Dios nos conceda servirle con integridad de corazón, de toda alma y de todo espíritu. Que aquellas cosas que nos son estorbo o que apreciamos sean quitadas de nuestras vidas, amados. Sean quitadas de nuestras vidas. Porque Dios no está contento con un corazón que mezcla las cosas, que parece que es verdadero, pero no lo es, que dice sí, pero después reniega. No, amados. El corazón del idólatra es un corazón que mezcla. No estaban haciendo los mismos dioses de Egipto. No, ya no iban a hacer eso. Hicieron los suyos propios para acomodarse, para que nadie les dijera nada. Quita los altares de tu corazón. Quita los becerros de oro de tu corazón. A lo mejor es un familiar. A lo mejor le prestas demasiada atención a alguien. Y lo consideras y su voz por encima de la voz de Dios. No, amado. Primeramente es Dios por encima de todo. ¿Sí? Y dijo Moisés a Aarón, el reclamo, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Le cargó a Moisés toda la responsabilidad de haber hecho lo que el pueblo le pidió. Oye, pero es que no fui yo, me lo pidió el pueblo. Pero lo hiciste. Y con ello hiciste que todo el pueblo pecara. Continúa diciendo la Escritura. Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué hizo Moisés? Culpó al pueblo. Es que estos no entienden. ¿Sabes cómo son? Y me presionaron. Me estuvieron dando lata hasta el punto en que ya no aguanté más. Así actuaron. No está arrepintiéndose Aarón, ¿eh? Aarón en este punto todavía no le está cayendo el 20, sino que está queriendo aventar culpas. No, amados. Hagámonos responsables y busquemos a Dios juntos de todo corazón, con sinceridad e integridad de corazón. Continúa diciendo la Escritura, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro, cuando él estaba pegando con el cincel. O sea, si nos damos cuenta cómo está manipulando la información. Él agarró el cincel y le empezó a dar forma. No es salió, como si no hubiera intervenido, ¿no? Yo nomás lo puse ahí en el fuego y ¡pum! Salió. No, él estuvo dando forma.
amados, seamos bien cautelosos con lo que le vamos dando forma en nuestras vidas y después decir, ay, es que ellos, ay, es que el pastor, ay, es que el hermanito tal, ay, es que la hermanita fulana de tal, no, hombre, se portó re mal. A ver, le estás dando forma tú. Cada uno le va dando forma a su propia fe y o se basa en las escrituras o vamos a acabar mal. Sí. Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque ni porque estaba ahí Moisés y había roto las tablas, se habían detenido. Hombre, estaban enfiestados. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es decir, en ese momento se tomó una decisión. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con Jehová? Y toda la tribu de Leví, ellos eran de la tribu de Leví, dijeron sí, se juntaron ahí. No, yo no quiero esto. Y no porque el pueblo no lo hubiera querido al principio, estos sí se arrepintieron. ¿Sí lo entendemos? Estos sí tomaron la decisión de arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque todo el pueblo sí le fue a dejar sus zarcillos al Aarón, ¿no? Al Aarón. En cambio, en este momento solo algunos dijeron, perdón, yo sí fui de los que puse mis zarcillos de oro y salió un dioses ajenos, perdón, Señor. Y entonces, en ese momento, Dios se compadeció de aquella tribu. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, porque poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Así. O sea, Dios sí dio tiempo a decir, de este lado los que quieran santificarse. Dio espacio. No fue de manera que solamente los de Leví y hubo gente de otras tribus que también se pasaron. Pero la tribu de Leví fue completa. Los demás dijeron, no, ya estamos aquí encausados, ¿no? Ya vamos a seguirle. La pachanga ya empezó. Y entonces, a partir de ese momento, dice, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Recordemos que se habían salido cientos de miles. ¿Sí? O sea, no nada más son 3,000 los que salieron. Sí hubo una gran parte del pueblo que se pasó arrepentido del lado de Dios. Que de eso seamos nosotros. Que de esa manera limpiemos nuestros corazones de ídolos, de cosas que hemos mezclado, de cosas a las que le hemos dado forma, y busquemos a Dios de todo corazón. Versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hasta aquí vamos a leer, creo que ya no hay más que agregar. El llamado de Dios es a santificarnos, a analizar qué cosas son nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestros argumentos, y dejar de estar pensando en que estamos formando dioses delante de nosotros y Dios. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Gracias, Jesús, por hablarnos, por tener misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Pon delante de nosotros cualquier cosa que sea un altar, un ídolo, un becerro de oro. Pon delante de nosotros cosas a las que quieres que renunciemos, Señor.
y ayúdanos a santificarnos, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Padre, necesitamos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia y compasión. A conocer nuestro corazón, Señor. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea aquí.
Quita los ídolos, Señor. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito.